Bueno, acá tenemos una función cuadrática. La función cuadrática tiene una gráfica que es una parábola, ¿no? La parábola puede ser así, es como una U, o puede ser así, invertida. Bien, bueno. Nosotros, a diferencia de otras funciones, como por ejemplo la función lineal, ese tipo de función teníamos dos maneras de graficarlas. Una era con una tabla y la otra era por pendiente y ordenada. Bueno, la función cuadrática también se puede graficar por tabla, pero hay ciertos puntos que son importantes en la función que nos facilitaría el graficarla. Esos puntos son las raíces que van a ser las que van a cortar al eje de abscisas, que es el eje X. Puede cortar en dos puntos, puede cortar en uno o no puede cortar en ninguno. Y bueno, tenemos el eje de ordenadas, que sí, ahí también puede ser que corte, va a cortar en un punto. Este es un gráfico, un ejemplo, ¿no?, de cómo sería la gráfica. La gráfica sería una rama así con otra rama así, que corten al eje X en dos puntos, tenga un vértice que se va a representar en el eje, en el número que va a ser donde corta el eje X, va a ser el eje de simetría. ¿Qué quiere decir que sea de simetría? Va a querer decir que lo que yo vea hacia la izquierda va a ser simétrico a lo que yo vea a la derecha. Van a estar es como si estuvieran viéndose en un espejo. Pero que en el espejo la imagen se ve la misma, pero se ve al revés, pero se ve perfecta. Bueno, acá tiene que ocurrir lo mismo. Entonces ese eje de simetría, que va a ser el X del vértice, se va a unir con el Y del vértice en un cierto punto del eje Y. Bueno, nosotros tenemos que encontrar esos puntos. El vértice, que son las coordenadas entre el X del vértice y el Y del vértice, y las raíces, que pueden ser dos, pueden ser una, o pueden ser ninguna. Cuando es una, lo más lógico de lo que va a pasar seguramente es que el mismo vértice va a cortar el eje X y va a rebotar. Si nosotros analizamos bien, no es que es una sola, va a ser la misma repetida dos veces, entonces va a rebotar. Si nosotros tenemos que es ninguna, puede pasar que esté en algún cuadrante, bueno, este cuadrante, bueno, esté en algún cuadrante y no esté tocando ninguna parte del eje X. ¿Qué nos hace decir que puede tener una o dos? Es que está elevada al cuadrado. Eso nos puede hacer decir que hay una o dos raíces. Lo que tenemos que hacer acá es buscar esas raíces y ese vértice para después poder graficarla. Pero también hay que tener en cuenta una cosa que yo sé que por ahí capaz que no la vieron, que es que esta expresión se puede escribir de otras formas. Por ejemplo, esta es una función cuadrática, pero no deja de ser una función polinómica. Estamos representando un polinomio acá. Podemos decir que es una expresión, porque sabemos que es una función, pero también es una expresión polinómica. ¿Por qué digo expresión? Porque lo podemos expresar de otra forma. Hay dos formas más. Esto, como vimos en la matemática simple, que han visto en primero o segundo, vemos que hay como una suma algebraica, que cualquier suma algebraica la puedo expresar como una multiplicación. De ahí hablamos de factorizar, factoreo, no sé si lo habrán visto. Por ejemplo, si yo sé que en la primero o segundo lo han visto, porque, por ejemplo, si yo tengo 15, al 15 sé que lo puedo expresar como producto de dos factores primos. Ahí estoy factorizando el 15. Yo lo que tengo que hacer es factorizar esa función. Y esa función factorizada se va a llamar expresión factorizada. Pero hay que tener en cuenta que esta es una función específica. Si yo lo quiero escribir
generalizar, digamos, va a ser así. Va a ser a por x más x al cuadrado, obviamente, b por x más c. Si yo lo quiero expresar en forma factorizada, va a tener esta forma. A por x menos x1 por x menos x2. Y bueno, si fuera polinómica, que de grados más grandes, esto va a seguir. Depende de la cantidad de grados que tenga. Pero bueno, estamos en la cuadrática. Esa va a ser mi expresión factorizada. Después hay otra expresión que es la expresión canónica. Esa expresión surge de los vértices, las coordenadas del vértice. Con las coordenadas del vértice yo puedo armar la expresión canónica. Que sería a por... Cuando hablo de a, hablo del coeficiente principal. ¿Está bien? El número que acompaña al x cuadrado. X menos el x del vértice al cuadrado más el y del vértice. Esa es la expresión canónica. Esto sé que por ahí puede ser que no lo hayan visto. Es como que agrego algo a la función cuadrática. Ustedes habrán visto la función cuadrática, hallar los puntos notables y graficar. Esto lo tenemos en cuenta. Sé que en la primera parte del ejercicio dice que se represente gráficamente solamente. No les pido esto, que haya una expresión canónica factorizada. En otros puntos sí, les pido eso. Bueno, acá, teniendo en cuenta eso, yo tengo que ver la manera de encontrar las raíces si quiero la expresión factorizada. Y los vértices, las coordenadas del vértice si quiero la expresión canónica. Yo necesito esos valores. Y obviamente voy a necesitar saber el coeficiente principal cuál es. Entonces, si yo tengo la función x más x al cuadrado más, menos, vamos a poner otra vez, menos x menos 6. Bueno, ahí con estos valores yo puedo encontrar las distintas expresiones, además de encontrar las raíces de las coordenadas del vértice para graficar. O sea que yo, en resumen, si yo tengo las raíces, si yo tengo las coordenadas del vértice, y dónde corta el eje Y, que eso es simple, eso saben que han visto por ahí, si vieron el tema, que corta en C al eje Y. Bueno, esos les dan las herramientas necesarias para poder realizar la gráfica de la función, sabiendo que es una parábola y que por esos puntos tiene que pasar. Y si quieren encontrar la expresión factorizada de canónica, tienen que primero encontrar las raíces. Hay dos maneras de encontrar las raíces. Una es, yo tengo que encontrar x1 y x2. Es la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Y la otra es aplicando el método de Gauss. Para encontrar las raíces estoy hablando. Todo esto es para encontrar x1 y x2, que son las raíces. Para encontrar el vértice, las coordenadas del vértice, tenemos la fórmula que es, vamos a poner la fórmula que conocen, que el x del vértice es igual a menos b sobre 2 por a. Y el y del vértice va a ser igual al reemplazo en la función original, ¿no? Que es la función que tengan, del x por el x del vértice. Ustedes el resultado que les da acá lo van a reemplazar en la función original. Si el x del vértice les da 2, ustedes tienen que poner acá 2 y hacer la cuenta. Ese resultado va a ser el y del vértice. Resumiendo, quedaría así, que el y del vértice es igual a f del x del vértice. Y eso sería que f del x del vértice va a ser igual a por, vamos a ponerlo en forma simbólica, x del vértice al cuadrado más b por x del vértice más c. Eso les va a dar el y del vértice. Y van a ser coordenadas que van a tener que unir. Este va a ser el eje de simetría y el otro va a ser el y del vértice, que lo van a unir para saber por dónde va a pasar. Sería, cuando hablo del vértice, hablo del punto, del único punto donde, el punto donde hay como hay una inflexión, donde yo estoy, o donde puede haber un decrecimiento, yo decrezco y vuelvo a crecer. En ese punto donde se produce ese cambio sería el vértice. ¿Está bien? Y donde corta el eje X son las raíces, que son estas. Yo, obteniendo esos valores, voy a poder o realizar la gráfica o obtener las expresiones canónicas factorizadas reemplazando los valores. ¿Está bien?
Bueno, el siguiente paso que va a hacer, vamos a aplicar este tipo de función que la vamos a aplicar como ejemplo. Vamos a encontrar sus raíces, vamos a encontrar su vértice. De esa manera vamos a escribir las dos expresiones, la factorizada y la expresión canónica. Todo eso en el siguiente video.